estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una versión extendida del Expreso Financiero, hoy con Sabrina Castelli, que es fundadora y CEO de Mujer Financiera. En nuestra charla repasamos la historia del emprendimiento y cómo creció para capacitar a más de 450.000 mujeres. Además, cómo está viendo la transición política y económica en la Argentina. Espero que disfruten de nuestra conversación y si creen que podría resultarle útil a alguien que conocen, por favor, compártanle este capítulo. Expreso Financiero. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, voy a arrancar la entrevista con una pregunta que me interesa mucho y nos ayudará, me parece, a abrir un poco lo que es el pensamiento lateral. Más del 70% de los oyentes de este podcast son hombres. ¿Por qué crees que se da esa situación? Si bajo ningún concepto fue concebido para apuntar solamente a hombres, ¿no? Sí, bueno, hay mucha información para entender este comportamiento, pero quizás podría resumirlo en dos puntualmente. Una tiene que ver con que hay estudios hechos, por ejemplo, por Banco Mundial que demuestran que las mujeres tenemos un sesgo de falta de confianza en temas de dinero. Entonces este sesgo hace que nos involucremos mucho menos en todo lo que tenga que ver con decisiones de dinero, ya sea desde el uso de productos financieros hasta justamente informarnos con temas de actualidad financiera, con lo cual creo que ahí puede estar parte de la respuesta. Y por el otro lado también hay un tema de un desafío que tiene la mujer en la actualidad, en la modernidad, que es que la mujer se incorporó a la fuerza laboral, podríamos decir, fuertemente en los últimos 50 años, con lo cual cuando uno ve las mujeres económicamente activas, esto sucede en todas las regiones, no solo en Latinoamérica, puede ver que los crecimientos han sido de más de un 200%, con lo cual tenemos muchas mujeres que son primera generación de mujeres financieramente independientes, manejando su propio dinero, y a su vez se suma el desafío de la familia y del rol de la mujer en la familia, ¿no? Entonces tenemos mujeres que primera experiencia en temas de dinero, desde generadoras de dinero, no tanto administrándolo, porque el dinero en Latinoamérica en general, la gran administradora del dinero del hogar es la mujer. Sin embargo, en la generación de dinero y en la toma de decisiones de ahorro y de inversión es algo medianamente nuevo de los últimos 40 años. Y por otro lado, tenemos el otro desafío de que esta mujer se enfrenta al desafío de su crecimiento profesional, más mantener todas las actividades de la familia y asegurar la sustentabilidad de esa familia, que es el famoso trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico. Esto hace que estas mujeres tengan mucho menos tiempo para dedicarle a estos temas. Entonces, por eso es que no vemos un gran consumo de audiencias en todo lo que tenga que ver con secciones de noticias financieras y demás, porque bueno, tenés a esta mujer ocupándose de todas esas variables. Me pasa en mi vida cotidiana que dialogo todo el tiempo con mujeres ejecutivas en el C-level de empresas, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, estuve en JP Morgan hablando con una brasileña que está de visita acá en el país, pero más allá de ese caso puntual, me pasa muy seguido de ver que estas mujeres en estos puestos muy jerárquicos en empresas y con ingresos realmente considerables, todavía no invierten sus propios ahorros, como que compran dólares y lo dejan ahí. Vos en el trabajo que estás haciendo, ¿estás viendo que esa tendencia empieza a cambiar realmente o hay muchísimo trabajo por hacer todavía? Está cambiando, pero el trabajo por hacer es enorme y te lo puedo dejar en métricas. En Latinoamérica tenemos 51% de mujeres bancarizadas versus 58% de hombres, y cuando vamos a ver cuántas de esas mujeres bancarizadas tienen cuentas de ahorro o de inversión, es solo 1 de cada 10 en el sistema financiero. Con lo cual el trabajo que hay por delante es enorme. En el caso de los hombres es 4 de cada 10. O sea, obviamente Latinoamérica es una región donde todos necesitamos incorporar más productos financieros, pero bueno, hay una brecha de género en términos de acceso al servicio financiero y al producto bastante más grande con la mujer, que tiene que ver un poco con los temas que te decía antes, ¿no? El sesgo de falta de género hace que me aleje del mundo financiero, el sesgo de falta de confianza, digamos. Y por otro lado, el tema de la falta de tiempo, de si me dedico a todo mi desarrollo profesional y además a los cuidados. Y también podríamos mencionar en un tercer caso, que por ahí no viene justo al caso que vos mencionás, pero también es real que la mujer gana menos dinero. Entonces, al ganar menos dinero, ya distribuye ese dinero entre los consumos de la familia y le queda poco margen para el ahorro y por consiguiente para la inversión. Y si encima tiene miedo de invertir ese dinero, hace que no tome estas decisiones. Incluso mujeres que trabajan en la industria, ¿no? Porque a mí también me ha pasado de conversar con muchas de ellas que no están invirtiendo o que quizás lo delegan 100% a un asesor en inversiones y no son ellas las que toman las decisiones en el día a día en sus portafolios. Sabrina, ¿y cómo empezó tu trabajo en este rubro? ¿Qué es lo que hizo que vos empezás a dedicarte a esto, ¿no? De crecer la educación financiera en mujeres?
Es una combinación de 3 factores. Por un lado, una historia personal. Mi padre fallece cuando yo tenía 9 años. Mi madre queda viuda conmigo y mi hermana. Mi hermana tenía días de nacimiento. Y mi mamá se tiene que enfrentar al desafío de decidir qué hacer con el dinero del seguro de vida de mi padre. En ese momento decide ponerlo en el banco, en un depósito a plazo fijo en dólares. Esto fue en el año 96. Y en el año 2001, en la crisis financiera más grande de Argentina, conocida como el Corralito, mi familia pierde casi el 100% de sus ahorros en esa crisis financiera. En ese momento yo no entendía exactamente lo que estaba pasando, tenía más o menos 14, 15 años, pero después cuando crecí y decidí estudiar carreras vinculadas al mundo financiero, un poco para entender cómo funcionaba este sistema financiero y que mi familia no pase de vuelta por algo así, esa era la necesidad que me movía, me di cuenta que en realidad la pérdida de dinero en el Corralito tenía que ver con una serie de decisiones financieras mal tomadas, básicamente, ¿no? Porque si vos no necesitabas el dinero y podías esperar los 10, 12 años de los bonos que te daban en ese momento, vos podías llegar a recuperar el dinero más los intereses en dólares. Lo que pasa es que muchas familias o necesitaban el dinero antes o no conocían esto y lo que hacían era lo vendían a esos bonos en los primeros años, que obviamente bonos emitidos por un país que estaba en semejante crisis tenían muy poco valor en el mercado, que ese fue el caso de mi familia, por ejemplo. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que la educación financiera hacía toda la diferencia en las decisiones del día a día de las familias, pero por sobre todo de las mujeres. Y ahí es donde entra quizás el segundo motivo que me lleva a crear Mujer Financiera, que es mi desarrollo profesional. Yo cuando estoy en la carrera de contador público, en el medio de la carrera, voy a buscar mi primer empleo y destino o no, me contrata a uno de estos estudios internacionales de auditoría para ser auditora de bancos de inversión. Y es ahí donde ingreso en el mundo financiero, empiezo a conocer toda la dinámica y como auditor justamente vos lo que validás es el cumplimiento del orden regulatorio en protección de los ahorristas, ¿no? Como que estaba del otro lado de la moneda. Y ahí empecé a ver que el sistema financiero tenía muchas cosas buenas en términos de producto, pero había mucha falta de información hacia la sociedad en general. Conceptos tan simples como la diversificación, que quizás quien administra un portafolio de inversión en una sociedad gerente de un fondo común de inversión lo hace muy bien, de cara a la sociedad esa información no circulaba. Y yo en ese momento ya estaba graduada de la segunda carrera de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, me había graduado con honores, daba clases en la universidad y así todo yo no sabía esa información. Me la enteraba por mi rol profesional en el mundo de auditoría, ¿no? Entonces ahí es donde me hago esta pregunta como cuánta más información debe haber del mundo de las finanzas personales, la gestión patrimonial, que uno no sabe y tiene que salir a buscarla porque esa formación no te llega ni desde la escuela secundaria ni mucho menos de la universidad, incluso si estudiaste carreras vinculadas al mundo de la economía, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a investigar y me encuentro con estas métricas que te mencioné antes, donde empiezo a entender que la realidad de mi familia y la historia de mi madre era una historia entre millones de historias de mujeres y de personas en Latinoamérica y es ahí donde veo esta oportunidad de crear una compañía que se enfoque exclusivamente en la educación financiera para generar mejor bienestar en la salud de las finanzas de los latinoamericanos, ¿no? Y es ahí donde decido como, bueno, dejar el mundo corporativo y ponerme a crear esta empresa. Si te llevo a los consejos prácticos, ¿no? Para una persona, una mujer que esté interesada en invertir por primera vez, más allá de comprar dólares, ya sean acciones o en lo que sea, pero que se siente abrumada por la cantidad de alternativas que hay o que tiene cierto temor por la razón que sea de comenzar a hacerlo. ¿Cuáles son los primeros pasos básicos que tiene que tener en cuenta una persona a la hora de empezar a pensar en eso? Yo creo que si uno consulta bibliografía de Estados Unidos o de mercados más desarrollados, se va a encontrar con consejos muy distintos de los que tenemos que dar en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que el primer consejo que le daría a una mujer, a una persona en Latinoamérica que quiere empezar a invertir, es tener, en primer lugar, la economía propia ordenada, esto de tener un presupuesto financiero personal, entender muy bien los ingresos, los gastos fijos, los gastos variables y la capacidad de ahorro mensual, para entender qué dinero puedo destinar a las inversiones. En segundo lugar, creo que sería tener este fondo de emergencia, que es este dinero de resguardo para la familia, que debería ser equivalente mínimo 3 meses de los gastos mensuales de una familia, idealmente 6 meses, porque de esta manera ese fondo de emergencia viene a soportar cualquier situación difícil que se pueda presentar, que los países latinoamericanos
de Latinoamérica, tenemos muchas crisis económicas, ¿no? Que afectan nuestra realidad y nuestro manejo de dinero, nuestras tomas de decisiones. Entonces, ¿cómo yo me cubro de todas esas situaciones? Bueno, el fondo de emergencia es una gran herramienta para eso. Obviamente, en el caso de Argentina hay que ahorrarlo en una moneda más fuerte como puede ser el dólar, porque el desafío de ese dinero es que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, entonces tenés que asegurar que mantenga valor. Y una vez que ya tengo esos dos pasos logrados, creo que el tercero es entender muy bien cuáles son mis objetivos financieros personales para entender cuál puede ser mi horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a dejar el dinero invertido sin tener que utilizarlo para, en función a eso, poder entender cuál es el producto financiero adecuado para mí? Eso lo que hace es que ordena mucho esto de entrar a un broker y decir, ok, este producto es para mí, este no, porque en función al plazo de tiempo me puedo dar cuenta. Y el último punto sería conocer nuestro perfil de riesgo, que hoy en día creo que es algo que ya las personas lo tienen bastante incorporado gracias a el trabajo que han hecho muchos brokers online y muchos bancos, muchas billeteras digitales que han empezado a ofrecer productos de inversión, que es básicamente hacer el famoso test del inversor para conocer tu perfil de riesgo. Entonces, en función a ese resultado, que puede ser conservador, moderado o arriesgado, vos con esa información más con tu horizonte de inversión y con tus finanzas ordenadas estás en condiciones de entrar a un broker online y poder elegir un producto y empezar sobre todo con montos chicos, que creo que ese es el gran desafío, ¿no? Como evitar no hacer nada por el miedo a perder, aprovechando las ventajas que nos da hoy la tecnología y que realmente desde $5 o 100 pesos en Argentina hoy tenés un producto de inversión para acceder y para probar. Si alguien quiere en Argentina empezar a invertir 500.000 pesos, por ejemplo, que son $500, y quiere ir agregando puchitos mes a mes, pensando en el largo plazo, ¿no? Con ese colchón ya lo tiene asegurado de liquidez, y esto es lo que quiere invertir a largo plazo. Donde estamos parados hoy en Argentina, ¿qué tipo de cartera recomendarías? ¿Qué tipo de activos? Bueno, es una pregunta interesante la que me haces, y también es una realidad que en mi caso yo me dedico a la educación, digamos, no soy asesora en inversiones, entonces no puedo hacer recomendaciones de inversión. Eso en el ámbito de Argentina le corresponde a un idóneo de mercado de capitales, que son las personas que están autorizadas por el ente regulador, que sería la Comisión Nacional de Valores, para poder hacer esas recomendaciones. Pero lo que sí te puedo decir es, desde mi óptica educativa, es que esa persona debería entender mínimo el funcionamiento de los productos de inversión. Y en el mercado local, los productos más simples empiezan en los fondos comunes de inversión, que hoy hay gran variedad. En Argentina hay más de 700 fondos comunes de inversión. Hay algunos más también incluso en dólares, con lo cual, sea que tengas los pesos, tengas los dólares, es un instrumento. Dentro de los fondos comunes de inversión vamos a tener los de renta fija, mixta y variable. Si es un perfil más conservador y un periodo de tiempo más corto, quizás debe ir a buscar esos fondos comunes de inversión de renta fija, que por suerte hoy la mayoría de los brokers tiene buenas herramientas donde vos podés entrar a la sección de fondos comunes de inversión y hasta incluso los podés listar por tipo de renta, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vas a entender como la información. La gran ventaja de este producto es que está súper diversificado. Vos invirtiendo en un único producto ya invertís en varios, así que creo que ese sería como el paso inicial. Y después, si ya la persona tiene un horizonte más a mediano o largo plazo, puede empezar a conocer productos como las obligaciones negociables, que hoy son un gran producto en el mercado local, tanto en pesos como en dólares. Y si ya quiero correr un poco más de riesgo, bueno, ahí sí podría evaluar acciones locales o CDRs, que serían certificados de depósitos de acciones extranjeras que cotizan en el mercado local. Pero ahí ya tengo como el gran escenario de los 4 instrumentos que hoy la mayoría de las personas está utilizando, al menos así lo vemos en nuestra comunidad Mujer Financiera, y son los instrumentos que te permiten tratar de hacerle frente a esta economía tan difícil de una inflación tan alta y una devaluación que también viene corriendo mes a mes. Y a nivel personal, sin recomendar, ¿podés comentar más o menos cómo está tu cartera a nivel personal? ¿Qué tipo de activos te gustan o preferís no? No, puedo comentar. Yo siempre digo, yo además de ser inversora, empecé a invertir primera vez a los 23, hoy tengo 36 años, pasé por un poco de todo. Los primeros años era como mucho más arriesgada. Creo que cuando sos más joven sentís que no tenés nada que perder y como que te gusta probar muchos productos financieros. Después obviamente fui creciendo, me puse en pareja, me casé, ya tenemos una familia y como que ahí el riesgo empieza a cambiar, ¿no? Y uno empieza a decir, bueno, quizás busco más resguardar cierta parte del patrimonio y el resto empezar a invertirlo. Y eso hizo que
mi cartera de inversión vaya cambiando. Antes tenía como muchas acciones, mucho riesgo alto, renta variable, casi un 80% de mi cartera y un 20% más conservador, y con los años fui como cambiando esa composición, te diría más a un 70-30, o sea, 70% renta fija, menos riesgo, y 30% renta variable, pero porque estaba muy enfocado en algunos objetivos que son a corto plazo, ¿no? Entonces estoy en un plan de alcanzar objetivos a 2 o 3 años, entonces entiendo que no puedo correr tanto riesgo hacia adelante. Y por otro lado, yo soy emprendedora también, que siempre digo, ¿no? Los emprendedores tomamos riesgo todos los días. Soy emprendedora en un mundo que es digital, es financiero y es mujeres. O sea, como que ya el desafío que tengo como emprendedora es enorme en la región. Entonces muchas veces digo, creo que ya corro mucho riesgo en mi rol como empresaria, entonces en mis inversiones trato de ser un poco más conservadora para justamente proteger el patrimonio que ya haya generado hasta el momento. Pero creo que tiene mucho que ver con las etapas de la vida y con lo que cada uno hace. Y también pensar esto, ¿no? Como que uno nace en Argentina, que es mi caso, vivo en Argentina, tengo una empresa en Argentina, bueno, obviamente mi capital me gusta diversificarlo en otras zonas geográficas, invertir en otros mercados que estén fuera del riesgo local, porque siento que ya mi vida financiera en sí está expuesta a mucho riesgo por el país en el cual estamos, ¿no? Te tomo el punto de que vos estás enfocada en educación y no en asesorar a clientes en qué invertir. Exacto. Y a mí me pasa también como periodista que me preguntan todo el tiempo qué activos recomiendo y digo, no, yo estoy para hacer preguntas, no estoy para recomendar. Pero una pregunta obligatoria estando en Argentina es cómo estás viendo el país, ¿no? Que también hace al clima de inversión y que la gente quiera acercarse un poco más a ese tipo de instrumentos. Y también la capacidad de ahorro que tiene, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo dónde estamos parados hoy en Argentina en este momento de transición a nivel político, económico? Sí, es un momento súper desafiante. Yo empecé como mujer financiera en el 2018. Al principio era obviamente un emprendimiento mucho más chico y más o menos en el 2021 se convirtió en empresa como tal. Y a la fecha ya han pasado más de 450.000 mujeres que hicieron nuestros cursos, y nosotros tenemos una herramienta que es la herramienta de educación, pero también tenemos una herramienta de gestión de gastos personales en nuestra aplicación, donde las personas registran ingresos, gastos, ahorros. Y hemos podido ver en estos años cómo evoluciona la capacidad de ahorro de las personas y las decisiones que toman después con ese dinero. Y hay algunos datos interesantes de estos últimos meses. En primer lugar, obviamente la capacidad de ahorro de las personas está bajando bastante. O sea, antes teníamos como que un porcentaje de nuestra cartera de clientes ahorraba en promedio 15% de sus ingresos, 10%, y hoy vemos que ese número en promedio se movió a 5%. O sea, el efecto de la inflación tan alta obviamente está bajando muchísimo la capacidad de ahorro de las personas. Y por otro lado, la contrapartida de esto es que por más que la capacidad de ahorro baje, todos entendemos, porque en Argentina lees un diario, prendes la tele o escuchas un podcast y sabes de la alta inflación que hay y que tenés que protegerte de eso. Y estamos frente a un cambio de modelo económico, ¿no? Porque antes veníamos un poco con este chip de, bueno, compro dólares y ya está, estoy protegido, a pesar de que comprar dólares no es una inversión, era la manera en la que el argentino en general se protegía, y hoy ya eso no alcanza, porque hoy lo que estamos viendo en Argentina es un aumento de los costos de vida en dólares. Entonces incluso si vos compras dólares, como la inflación corre por arriba de la devaluación, obviamente se te encarece todo el costo de vida. Entonces creo que es un momento en el que no hay opción, vos tenés que aprender de finanzas, porque necesitas entender este cambio de modelo para poder tomar mejores decisiones tanto en el día a día como en tus objetivos, porque si te querés comprar un auto o una casa, bueno, están cambiando las reglas de juego, ¿no? Y eso es algo bastante nuevo para nosotros, porque veníamos de muchos años de un modelo en el que funcionábamos distinto. Así que creo que lo que hoy funciona es esto de tener muchísimo control sobre los gastos, porque los gastos se mueven mes a mes muchísimo. Nuestra clientela, podríamos decir, en nuestra academia, sabemos que tiene más o menos una capacidad de ahorro de $2.500 al año, con lo cual es un buen número, pero bueno, comprarte un auto o una casa, estamos hablando de muchos años de ahorro. Entonces creo que el objetivo es entender cómo vamos surfeando este cambio de modelo en el medio de ese proceso del objetivo que vos quieras alcanzar. Y ahí creo que es donde cobra mucho sentido conocer estos productos que ajustan por inflación, los bonos SER, los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación, que también es un re desafío en Argentina, porque desde la teoría todos sabemos que esos productos funcionan, pero cuando todo el mercado va a buscar esos productos se encarecen y dejan de darte la rentabilidad. Y es muy difícil para las personas que no son del mundo financiero entender esta lógica de cómo el mercado se mueve y por qué un producto que por definición me debería proteger de la inflación, hay momentos en los que no lo hace, porque justamente hay mucha gente que compró esa posición financiera, ¿no? Así que creo que es muy desafiante de ese lado. Y por otro lado, creo que también
las personas estamos viendo en todos los ámbitos, incluso en nuestra academia también, que están reduciendo muchísimo su consumo. O sea, como que la inflación está empezando a bajar, pero bueno, la contracara de eso es que el consumo está bajando muchísimo. Los vemos en todos los rubros. Las mismas clientas, que incluso algunas son emprendedoras o trabajan en empresas, nos cuentan esa realidad. Entonces, es un momento para ser muy conservador con el dinero, realmente cuidar lo más que se pueda, proteger el ahorro. Y bueno, en muchos casos también lo que vemos es que está empezando a incrementarse la generación de ingresos extras en las familias, ¿no? Esto de ver de qué manera en esta familia podemos aumentar el ingreso para no gastarnos el ahorro y poder seguir manteniendo el costo de vida, porque bueno, son muy pocas las compañías que pueden ajustar exactamente al mismo nivel de la inflación y mantener el poder adquisitivo de las personas. Asesorarse también, ¿no? O sea, ser muy conservador y cuidadoso con el gasto, y me imagino también asesorarse con expertos que sepan maniobrar entre todas estas alternativas e instrumentos en este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Sí, es súper desafiante para todos, ¿no? Porque a mí me pasa que leo muchísimo y a veces lees unos analistas y dicen una cosa y lees otros analistas y dicen otra. O sea, es como que también es difícil hasta encontrar un consenso en el ambiente económico hoy sobre qué hay que hacer, ¿no? Es como un cambio de modelo político implica que hay que ver cómo le va el modelo y cómo funciona. Quizás de acá a 12 meses vamos a tener un poco más de claridad. Entonces, ¿cómo sobrellevas esa incertidumbre de si hay dolarización, no hay dolarización, si la inflación sube o no sube? Como que está todo tan relacionado, lo económico y lo político en Argentina, que realmente es un momento como muy, muy desafiante, y creo que la información y estos espacios es lo que es fundamental. Por ahí vos podés no entender todas las variables macroeconómicas, tipo si sube la tasa del Banco Central, si baja, cómo me impacta. Porque un poco como te decía antes, en otros mercados vos decís, bueno, baja la tasa del Banco Central y ya sé qué impacto tiene en la economía, se benefician las acciones porque el crédito es más barato y las empresas deberían sacar más créditos, pero acá no pasa eso. Acá sigue otras reglas. Acá a veces pasa eso y se sigue contrayendo la economía, ¿no? Entonces creo que entender que es un mundo complejo y que, bueno, la información es mi máximo aliado en este momento para tratar de entender cuál es la mejor decisión. Sabrina, eso es todo de mi lado, salvo que vos tengas algo más para sumar. Espero que podamos seguir hablando y en un futuro volver a hacer una entrevista y que haya más mujeres en la audiencia. Ojalá que sí. Yo me llevo de mi parte de promocionar el podcast en nuestras redes sociales para que más mujeres se estén informando. Siempre nos preguntan qué pueden leer para informarse, y creo que todo lo que tiene que ver con el ecosistema de ustedes siempre es una gran herramienta, así que de mi lado me llevo ese compromiso también, y muchas gracias por el espacio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.